El relato. Si estás leyendo esto, significa que has encontrado una historia que la mayoría preferiría olvidar. Una historia que todavía me persigue, incluso ahora, años después de la noche en que el cielo cayó. Mi nombre no importa. Lo que importa es que sobreviví. Y necesito contarte lo que sucedió en Nueva York, la ciudad que se convirtió en un campo de batalla para algo más allá de nuestras peores pesadillas. Todo comenzó con un temblor. Solo un pequeño sacudón, como el paso del metro bajo tierra. Pero luego se hizo más fuerte. El suelo se estremeció, y los edificios se balancearon como si estuvieran hechos de papel. Yo estaba en mi apartamento, preparando una maleta para un viaje de fin de semana, cuando las ventanas estallaron. Me tiré al suelo, cubriéndome la cabeza mientras los cristales llovían a mi alrededor. Para cuando llegué a la calle, la ciudad estaba en caos. La gente gritaba, corriendo en todas direcciones. Los coches estaban volcados, y los incendios estallaban por todas partes. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que tenía que salir de allí. Fue entonces cuando lo vi. Era enorme, elevándose sobre los rascacielos como una montaña viviente. Su piel era oscura y brillante, como el aceite, y sus ojos, Dios, sus ojos, brillaban con una luz malévola. Se movía con una gracia aterradora, sus largas y delgadas extremidades destrozando edificios como si fueran de arena. Y luego rugió. Un sonido tan profundo y primitivo que sentí como si mis huesos se estremecieran. Corrí. No pensé, solo corrí. Las calles eran un laberinto de escombros y pánico, pero seguí avanzando, impulsada por el terror puro. No sabía a dónde iba, solo que tenía que alejarme de esa cosa. Encontré refugio en una estación de metro. Estaba abarrotada de gente, todos tan asustados como yo. Nos apiñamos juntos, escuchando los sonidos de la destrucción arriba. El suelo temblaba con cada paso de la criatura, y el aire se llenaba con los gritos de los moribundos. Pasaron horas, o tal vez días. El tiempo perdió todo significado. No teníamos comida, ni agua, ni forma de saber qué estaba pasando afuera. Pero entonces llegó el ejército. Nos dijeron que estaban evacuando la ciudad, que tenían un plan para detener a la criatura. Nos guiaron a través de los túneles, hacia lo que dijeron que era un lugar seguro. Pero la seguridad era una mentira. Estábamos a mitad de camino hacia el punto de evacuación cuando la criatura nos encontró. Irrumpió a través de la pared del túnel, su cuerpo masivo aplastando todo a su paso. Los soldados abrieron fuego, pero sus balas no hicieron nada. Era como intentar detener un huracán con un tirachinas. Volví a correr, esta vez sin idea de a dónde iba. El túnel se derrumbó detrás de mí, atrapando a los demás. Podía escuchar sus gritos mientras la criatura los destrozaba, pero no me detuve. No podía. Emergí en la noche, la ciudad ardiendo a mi alrededor. La criatura estaba en todas partes, su sombra alzándose sobre las ruinas. No sabía qué hacer, a dónde ir. Pero entonces lo vi, un helicóptero, flotando justo por encima de los tejados. Era mi única oportunidad. Escalé. No sé cómo, pero escalé. Por escaleras de incendios, sobre muros derrumbados, a través de ventanas rotas. Mis manos sangraban, mis piernas temblaban, pero seguí adelante. Y entonces estaba allí, en el tejado, agitando los brazos mientras el helicóptero descendía. Me subieron justo cuando la criatura volvió su mirada hacia nosotros. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento, pensé que todo había terminado. Pero entonces el helicóptero despegó, y nos alejamos, volando sobre la ciudad en llamas. No sé qué le pasó a la criatura. No sé si alguna vez la detuvieron. Todo lo que sé es que yo sobreviví. Y ahora, años después, todavía la veo en mis sueños. Sus ojos, su rugido, la forma en que se movía, está grabado en mi memoria. Si alguna vez te encuentras en un mundo como el mío, no te rindas. Lucha. Sobrevive. Y recuerda, incluso cuando el cielo se está cayendo, siempre hay una salida. Antes de que te vayas,
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte un relato tan aterrador como este. Si esta historia te ha erizado la piel, dale a like, comenta tus pensamientos y compártela con tus amigos, si te atreves. Hasta la próxima, mantente a salvo, y recuerda, el cielo siempre está observando.